Voces que forman parte de la noticia. Nos acompaña a esta hora en el contacto telefónico Pamela Aguirre Castro. Ella es jurista y queremos analizar la situación del momento complejo que vive el país en torno al juicio político al presidente Guillermo Lasso. Abogada Aguirre, buenos días, bienvenida. Tenemos una complicación en la señal telefónica con la abogada Aguirre Castro. Queríamos analizar con ella el tema del momento, el juicio político al presidente de la República. Vamos a restablecer nuestro contacto en este momento. Sin embargo, hasta que nuestra invitada pueda estar otra vez en línea, queremos contarles que hoy es un día clave en torno a esta temática. Es probable que tengamos un pronunciamiento oficial de parte de la Corte Constitucional y a partir de esa decisión empieza a jugarse un nuevo partido en materia política y también en materia legal. Evidentemente, la Asamblea, a través de sus diversas bancadas, tomarán postura definitiva en torno a la posibilidad de poder completar los votos necesarios y poder llegar al objetivo de un par de bancadas, al menos 2 o 3 grupos muy bien identificados, de la destitución o por la destitución del presidente Guillermo Lasso. Esto solamente si la Corte pasa o da trámite a este proceso de juicio político. Abogada Aguirre, buenos días nuevamente, ¿nos escucha? Sí, buenos días, muchas gracias por la gentil invitación. Estábamos tratando de analizar con usted el tema del juicio político al presidente Lasso. ¿Es a estas alturas una decisión que puede beneficiar al país desde el ámbito amplio? ¿Cómo lo ve usted? A ver, desde el punto de vista jurídico, que es el que me compete, efectivamente un proceso, un juicio político, muerte cruzada, son mecanismos constitucionales que nos permiten en gran medida resolver el conflicto social. De hecho, se prevén estos mecanismos para cuando efectivamente pueda existir esta desconfianza de la ciudadanía respecto al presidente en el cometimiento de determinados delitos, o cuando efectivamente se ha entrampado el plan el proyecto nacional de desarrollo del presidente o existe una grave crisis, podrían entonces activarse la famosa muerte cruzada. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que estos son mecanismos constitucionales, mecanismos por los cuales el problema o el conflicto político, el conflicto social deberían solucionarse y para eso están previstos. ¿Que son buenos o malos dependiendo del momento y el contexto político? Pues bueno, eso solo se evalúa yo creo que con una a posterior, ya con una visión retrospectiva de todos los pros y contras que hubo en su momento determinado para la activación. Pero en este momento una de las salidas que se está planteando para el conflicto político pues es justamente este del juicio político. ¿El presidente Lasso podría optar por la muerte cruzada hasta último momento o eso es una tarea ya muy compleja, abogada Aguirre? A ver, en este caso, la Constitución en el artículo 148 establece que es el presidente quien califica, si cabe el término, quien analiza cuando existe la grave crisis o conmoción interna o cuando existe la obstrucción a su plan de desarrollo. Entonces, en esta línea no hay un intérprete o no hay más intérprete que el presidente argumentando qué se entiende por cualquiera de estas dos causales. Y además, la Constitución establece un único límite. El único límite que establece la Constitución para activar la disolución de la Asamblea es efectivamente que se ejercite esta competencia dentro de los 3 primeros años. No existe otro límite. Ahora, he visto comunicados de algunos políticos que señalan que efectivamente esto no debería darse, habida cuenta de que la muerte cruzada podría ser el mecanismo para eludir, o se utilizaría la muerte cruzada para eludir la responsabilidad política del presidente si es que se llama juicio político. Efectivamente, esto podría ser una consecuencia de la activación de la disolución de la Asamblea por parte del presidente, pero, y vuelvo y repito, no existe más límite constitucional que aquel establecido de que sea ejercida durante los 3 primeros años. Ahora, que el presidente tendría que justificar principalmente frente a la sociedad por qué considera que hay una grave crisis o porque existe una obstrucción a su Plan Nacional de Desarrollo, eso ciertamente que sí.
Es decir, no es que es una competencia que pueda ser ejercida sin ninguna justificación o activarse en cualquier momento. No, existen causales previamente establecidas en la Constitución. El límite es que se ejerza durante esos 3 años. ¿Y cuál es el control que va a existir sobre esta decisión? Pues el control social del país, que considera que sí, efectivamente, el presidente tenía razón o por el contrario, no tenía razón. También es necesario que la Corte Constitucional, en un escenario posterior y eventual, pueda dar paso a un gobierno que se maneje vía decretos. Tampoco es tan sencillo decir hacemos efectiva la muerte cruzada y de repente tenemos un presidente que gobierna vía decretos. La Corte Constitucional también juega un rol importante en esa eventual figura. Efectivamente, usted bien lo está señalando. Es importante señalar, y volvamos a la premisa con la que inicié esta conversación con usted, y es que efectivamente estos son mecanismos constitucionales para solventar el conflicto social. Razón por la cual, si el presidente decide disolver la Asamblea Nacional, no es que se convierta en un dictador, nada más alejado de aquello. ¿Por qué? Porque siguen existiendo los controles constitucionales, ya no el control político de la Asamblea, pero sí controles constitucionales. Entonces, efectivamente, si pretende, por ejemplo, imponer o establecer una modificación de normas, estas pueden entrar en vigencia, sí, pero con un control previo de la Corte Constitucional respecto a la conformidad con el texto constitucional. Entonces, efectivamente, hay un tipo de control. Y además, es importante tener presente que este periodo transitorio por medio del cual básicamente vamos a estar en este proceso de convocar a elecciones y el proceso eleccionario propiamente dicho, pues todas estas normas pueden ser derogadas, modificadas por la siguiente legislatura. Entonces, tampoco es que lo que haga el presidente va a quedar establecido en piedra. En esa misma línea, abogada Aguirre, analizamos con la abogada Pamela Aguirre Castro las implicaciones del eventual juicio político al presidente Guillermo Lasso y de una eventual destitución también. Mucha de la ciudadanía no comprende cuál sería el procedimiento posterior. Si el presidente Lasso dejara el poder y debería convocarse a elecciones, las nuevas dignidades estarían tan solo vigentes hasta que termine el periodo. Es decir, estaríamos en un cambio de figuras políticas muy rápida. Efectivamente, el nuevo gobierno tendría menos de 2 años para gobernar y de ahí tendría que restablecerse nuevamente el periodo regular presidencial, que es el de los 4 años. Así que, pues la muerte cruzada lo que trae consigo es mayor inestabilidad, es la inestabilidad de el vicepresidente asumiendo, no tener una asamblea, no contar con una asamblea, que en este periodo de transición se convoquen a elecciones inmediatamente y que pues posterior a aquello el nuevo gobierno sea por este tiempo que queda, que será no más de 2 años. Estamos viviendo finalmente, abogada Aguirre, uno de los momentos más críticos en cuanto a seguridad jurídica e institucional en el país. Yo tendría cuidado con esa aseveración, porque efectivamente hay algo que dentro de todo este vaivén político, de todos estos conflictos políticos, es algo cierto, que todos están buscando una salida constitucional. Esto quiere decir que de alguna manera todavía se observa la Constitución como ese mecanismo de resolución del conflicto social. Y es a través de estos cauces constitucionales, polémicos, debatidos, inclusive en muchas ocasiones difíciles de llevar a cabo, que nos permiten visorar soluciones frente a un conflicto que tiene que resolverse dentro del Estado de Derecho, dentro del Estado legal. Porque lo contrario, y a mí me parece que esto sí es apresurado, llamar a, por ejemplo, una dictadura, llamar a un gobierno militar, un gobierno civil militar, me parece que eso sí ya raya en los límites que nosotros como demócratas podríamos aguantar o soportar dentro de este debate, porque estaríamos reconociendo que somos incapaces a través de un ordenamiento jurídico solventar el conflicto. Ahora, puede también darse el caso de que efectivamente verifiquemos que esta Constitución no es capaz de resolver el conflicto, habida cuenta de que fue creada, parece ser, a un modelo dictatorial o a un modelo en el que
es muy difícil hacer un control al presidente. Pues bueno, entonces efectivamente podríamos también transitar a través de los cauces constitucionales a una reforma de la Constitución, a una reforma profunda de la Constitución. El presidente Lasso tuvo la oportunidad de hacerlo, después de la vacunación no lo hizo, planteó una consulta con cambios que eran más cosméticos, en un momento que era inadecuado, esto le negaron. Entonces creo que la lectura integral debe ser cómo solventamos los problemas de este conflicto, ¿para qué? Sobre todo y principalmente para que las autoridades pues ya se dediquen a hacer a lo que están llamadas, que es cumplir con las funciones, es decir, la efectividad de los derechos. Agradecemos a la abogada Pamela Aguirre Castro. Ella es jurista, analista también en materia legal. Hemos hablado con ella sobre las implicaciones del juicio político al presidente Guillermo Lasso y las repercusiones de una eventual destitución. 9 de la mañana y 49 minutos.